Se encuentra con nosotros el abogado, politólogo, director del Inter-American Institute for Democracy, Carlos Sánchez. Gracias por estar aquí con nosotros. Mucho gusto. A sus órdenes. Un saludo, Sebastián, a usted y a toda su audiencia. Muchas gracias. Gracias por el saludo y gracias por el saludo a la audiencia también. Vamos adelante con una pregunta un poco de diagnóstico tal vez, y es saber qué es lo que ocurrió un poco en Bolivia. Se denunció que Evo Morales había realizado un fraude para reelegirse en el año 2020. Y exactamente, pónganos un poco en contexto de lo que ocurrió en ese momento. A ver, el contexto de la historia son las elecciones del año 2019. Octubre del 2019, Evo Morales venía cometiendo fraude porque él fue electo el año 2005 y llegó a la presidencia el año 2006 por un mandato de 5 años sin derecho a reelección continua. Entonces, puso en Bolivia en marcha una absolutamente ilegal asamblea constituyente, falsificó una ley de reforma constitucional y en base a eso impuso a Bolivia una reforma con una constitución que ni siquiera fue redactada por la constituyente, sino por un grupo de abogados extranjeros, para imponer esa constituyente y esa constitución que terminó llamándose el Estado Plurinacional de Bolivia. Cometió 6 masacres sangrientas, llevó el tema al referéndum, hizo fraude electoral y proclamó en el año 2009 el nacimiento del Estado Plurinacional de Bolivia, suplantando la República de Bolivia. En esa suplantación estableció que el presidente era reelegible por una vez continua y de inmediato el 2009 convocó elecciones y se reeligió. Cuando llegó la elección del 2014 ya se había reelegido una vez, entonces se le dijo que no podía presentarse y él acudió a su Tribunal Constitucional, totalmente controlado por él, que dijo que habiéndose creado recién el año 2009 el Estado Plurinacional, la primera reelección era la del 2014, que no valía la elección de la República de Bolivia. Así se reeligió haciendo fraude electoral del 2014. Después convocó a un referéndum para que se le apruebe un cambio constitucional de su constitución ya dictatorial para tener reelección indefinida. Y Bolivia dijo no. El 21 de febrero en el referéndum, el famoso 21 de febrero del 2016, Bolivia dijo no, perdió el referéndum. Entonces empezó a manipular para llegar a la elección del 2019 y obtuvo una decisión de nuevo de su Tribunal Constitucional, todo manipulado, que decía que es un derecho humano de Evo Morales presentarse las veces que quiera a la elección. Y así llega a las elecciones de octubre del 2019 y comete un colosal fraude electoral que es denunciado y que pone al país en movimiento. Se produce una resistencia de 21 días, una resistencia civil, al término de la cual Evo Morales renuncia y huye primero hacia la zona cocalera y después hacia México. En ese proceso de denuncia y de prueba de ese fraude electoral, que era un fraude visto en tiempo real y que consistía en la alteración de actas, en la alteración de delegados, en la alteración de cifras, en el cambio de dígitos, además de que el padrón electoral de Bolivia tiene cerca de 1,5 millones de fantasmas, se pidió que además de la observación electoral de la OEA se haga una auditoría electoral. Y ahí se produjo una auditoría electoral y 38 auditores de la Organización de Estados Americanos certificaron que Evo Morales había cometido fraude, pero además otro informe de la Comunidad de Europa, del Parlamento Europeo y de la Comunidad Europea determinó que también había fraude. Entonces, el fraude del 2019 es un fraude probado, es un fraude consolidado. Es la causa por la que Evo Morales es repudiado por el pueblo boliviano y él renuncia y deja el poder y se produce un vacío donde viene un gobierno que debió ser de transición, pero que resulta ser de continuismo dictatorial, porque no repone la democracia, no repone la república, y después de 1 año en medio de la pandemia convocan a otra elección que se celebra el 20 de octubre del 2020, donde nuevamente
el grupo de Evo Morales, poniendo esta vez de candidato a Arce Catacora, hace un fraude electoral masivo, colosal, que hasta ahora no permiten que sea objeto de revisión, donde se presentan como ganadores de la primera vuelta con el 56%. Y desde entonces en Bolivia lo que está pasando es que se está ejerciendo el sistema de las dictaduras del castrochavismo. Bolivia es hoy día un país con presos políticos, con perseguidos políticos, con el uso de la justicia para perseguir a la gente. Es un país donde la oposición no es oposición, sino son rehenes del régimen, porque todos tienen juicio, cualquier momento puede empezar el juicio y mandarlos a la cárcel. Está presa la expresidenta interina Yanine Áñez, varios de sus ministros están presos, miembros del alto mando militar, policías, pero muchos jóvenes civiles que salieron a defender su casa, su propiedad, su barrio, cuando las fuerzas de los grupos de choque del castrochavismo en Bolivia, que son los dirigentes, los cocaleros y lo que llaman movimientos sociales, atacaron las ciudades. Entonces, en Bolivia tenemos una secuencia de fraudes electorales y ese fraude electoral que se ha producido en Bolivia ha estado siendo exportado, porque no es un fraude, un sistema de fraude inventado en Bolivia, ya lo habían hecho antes en Venezuela, ¿no? Practicado en Nicaragua, y por eso Sánchez, Bolivia es sí. uno de los países alineado en el grupo de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Una pregunta sobre justamente lo que usted nos está contando un poco. Para entender bien esto, ¿de qué manera es que las personas en Bolivia se dieron cuenta de que habían irregularidades que fueron lo que luego llevó a dar con este hallazgo de fraude? Porque me imagino que, digamos, el proceso electoral se daba de una forma determinada y hubo cosas suspicacias que llevaron a investigar más allá. ¿Qué fue lo que ocurrió exactamente? O sea, ¿qué elementos se vieron? ¿Qué fenómenos hubo? El castrochavismo practica dos tipos de fraude. Una vez que ha tomado el poder, que no es el caso actual del Perú, establece un fraude sistémico, un fraude institucionalizado. En Bolivia el fraude sistémico parte desde la propia constitución del Estado plurinacional, donde han hecho desaparecer el sufragio universal y secreto, que está basado en la igualdad de los ciudadanos. Los ciudadanos bolivianos no somos iguales ante la ley, porque hay gente que tiene más derechos a título de ser originarios, a título de ser campesinos, a título de haber sido discriminados, pueden elegir con menos votos representantes, y hay ciudadanos de segunda que son los ciudadanos de las ciudades. Usted puede elegir un diputado en una ciudad grande con 300,000 votos y para el mismo diputado en un área cocalera necesita simplemente 4,000 o 3,000 votos. El otro tipo de fraude sistémico es que han alterado todo el registro del padrón electoral, controlan la identificación de las personas, y en Bolivia se ha producido una cosa que es milagrosa. El año 2005, en la primera elección donde Evo Morales llega al poder, Bolivia tenía cerca de 3,2 millones de votantes, con un sistema en el cual todos los bolivianos votaban, porque hay voto universal en Bolivia desde el año 1952 y el voto es obligatorio. Pues ese padrón electoral ha crecido del año 2005 al año 2014 y 2019 en un 97%, a cerca de 7 millones de votantes, mientras que la población boliviana solo ha crecido el 22%. O sea, ese es el fraude sistémico. Y hay el otro fraude, que es el fraude fáctico, que es el de la mesa el día de la elección. Hay lugares en los cuales los cocaleros o los grupos del partido de Evo Morales no permiten la presencia de otros partidos y simplemente llenan las actas. Y ahí la manera de advertir es que sobre 300 votos tienen 290, tienen 300 votos. Ni siquiera los delegados de los partidos de oposición terminan reflejando su voto. Las firmas de los actuantes en esos documentos son suplantadas. Hay personas que no existen y que aparecen firmando. Hay firmas que son cambiadas. Ahora, digamos, Pedro Pérez tiene una firma en un acta y tiene otra firma diferente en otra acta, y de esa manera pues se evidencia el fraude. Sí. Claro, y justamente en ese momento vamos a hacer una breve pausa, porque creo que es importante un poco tener en cuenta lo que nos está contando para más o menos hacer el paralelo con lo que está ocurriendo o no está ocurriendo en el Perú, ¿cierto? Y ver exactamente
lo que ocurrió en Bolivia, las suspicacias que hubo y los pasos que se tomaron exactamente para hacer esta auditoría, que me imagino que fue lo que reveló al final este fraude tan Sí, pero no engorroso son que nos ha descrito. suspicacias. Vamos a la pausa. Sí, pero le pido que vamos a la pausa y sigamos. Vamos a la pausa y seguimos, no se preocupe. Bueno. A ver, díganme. No, es que manejaremos bien el idioma, ¿sabe? Suspicacia es sospecha. Lo de Bolivia es prueba plena. Hay informes internacionales. Por eso digo, que prueban el fraude electoral. Señor Sánchez, por supuesto, yo no estoy diciendo que no hubo fraudes. Lo que estoy diciendo es que es bueno conocer el procedimiento que pasa de cuando se averigua que algo es suspicacia para luego llegar a un procedimiento que demuestre el fraude. ¿Estamos de acuerdo en eso? Primero hay suspicacia, luego se prueba. Pero vamos a una breve pausa y seguimos conversando de esto, ¿no? Este es un tema interesantísimo. Pausa y volvemos. Bueno, estamos de vuelta aquí en Contexto y seguimos conversando un poco de este tema tan apasionante que es lo que ocurrió en Bolivia, donde en efecto, como estábamos conversando con el señor Sánchez, hubo fraude demostrado, comprobado, que inició además con denuncias de suplantación de votos y como nos decía además, hay cosas bien sospechosas como casi el doble de votantes o de padrón electoral cuando el crecimiento de la población fue solo 20% durante un lapso determinado. Y antes de irnos a la pausa, estábamos tratando de hacer el paralelo entre lo que ocurrió en Bolivia y lo que puede estar pasando o está pasando en el Perú. Y en ese sentido, digamos, queríamos preguntarle a usted, señor Sánchez, si ve, digamos, un modus operandi similar o el mismo en lo que se ha enterado del Perú y de nuestro proceso electoral en estos momentos, por no decirlo menos accidentado. Para comparar las elecciones en América Latina tenemos que ver el contexto de las Américas en el siglo XXI. El año 1999 había una sola dictadura en las Américas, la de Cuba, que estaba agonizando en su periodo especial. Y luego Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela y salvó a Cuba. Primero le entregó dinero, después le entregó petróleo, después le entregó Venezuela entero. Hoy día Venezuela es una plataforma, es una colonia de Cuba. Por efecto de eso, el castrismo, que se estableció en el siglo XX, se ha convertido en el siglo XXI en castrochavismo. Y ese castrochavismo ha expandido el número de dictaduras. Hoy día hay dictadura en Cuba, que siempre había, hay dictadura en Venezuela, hay dictadura en Bolivia y hay dictadura en Nicaragua. ¿Por qué hay dictadura en esos países? Porque además de que no se cumplen ninguno de los elementos esenciales de la Carta Democrática Interamericana, son países con presos políticos, con perseguidos políticos, con exiliados políticos, sin libertades y con una concentración absoluta del poder. Entonces, en esa dinámica, lo que hacen estos países es celebrar elecciones en las que el ciudadano vota pero ya no elige. Y eso es lo que se llama dictadura electoralista. Un sistema en el cual dice que en Cuba votan, sí votan, pero es un régimen de partido único, eso no es democracia. En Venezuela votan, pero siempre gana Maduro y su gente porque ellos falsifican los resultados. En Bolivia le acabo de mostrar el tremendo fraude electoral del 2019 y el del 2020 que está todavía en investigación, tapado por la gente que está en el gobierno, en esa dictadura. En Nicaragua, vea usted cómo en las últimas semanas ha metido presos a todos los líderes de oposición, preparando la elección dictatorial de noviembre de este año. Entonces, en ese contexto, hay un mecanismo transnacional establecido para alterar la voluntad de los pueblos y ese mecanismo utilizado en Bolivia, hay sospecha, esto sí que es una sospecha, pero también hay denuncias de que ha sido trasladado sobre todo a la zona sur del Perú, a la zona de la frontera con Bolivia, del lago Titicaca, a la zona de Puno, a la zona de Cusco, a la zona, inclusive llegando a la zona de Arequipa, Juliaca, toda esa zona, en la cual, si usted ve las actas de votación, son unas actas, para decir, totalmente favorables al candidato Castillo y que tienen, según se han presentado, yo he visto esto por la prensa, claros signos de suplantación de personas y claras señales de que en el manejo de la certificación del acta las firmas están alteradas, los nombres están cambiados y eso no es transparencia. Entonces, en ese sentido, parece que existiera el hecho de que Evo Morales y el castrochavismo han trasladado
la metodología a las zonas en que han podido controlar en el Perú, sobre todo las zonas donde antes estaba la guerrilla. Ustedes en toda la década del 80 y 90 han tenido guerrilla del Sendero Luminoso y del MDTA en esa zona. Terrorismo, sí. Y han tenido, ahí había una frontera medio permeable con Bolivia, porque esa es una comunidad aymara. En los dos lados del lago Titicaca, Perú y Bolivia, hay una misma nación, que es la nación aymara, que está dividida en dos países y que ha sido llevada a reactivar el racismo por este sistema de Cuba y Venezuela, y que exacerba esas circunstancias para favorecer determinadas situaciones. Entonces, los hechos son que hay denuncia y hay además confesión de parte, vea los tweets de Evo Morales, de que él ha influido marcadamente y le ha metido la mano a la elección en el Perú. Y hay dos cosas más. El presidente de Bolivia, Arce Catacora, felicita a Castillo como si ya estuviera electo, y el presidente de la Argentina, que apoya el sistema castrochavista, hace lo mismo. Claro. Señor Fernández. Sí, de acuerdo. Ok, entonces de esta manera se configuraría, y además la descripción que usted nos hace del caso boliviano pega muy bien, como bien lo dice usted, con algunas zonas particulares en nuestro país, ¿cierto? Como además nos lo acaba de decir. En ese contexto, digámoslo así, a mí me interesa mucho lo que ocurre en Bolivia para auditar las elecciones, porque eso, digamos, permite ver la realidad, ¿cierto? Genera una transparencia y una tranquilidad, porque al fin y al cabo se trata de sea cual sea el resultado, ¿no? El resultado real, sin fraude, digámoslo así. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que tocaría para Perú? ¿Cómo llegar a esa auditoría? Porque como no sé si usted estará siguiendo mucho lo que está pasando acá, pero hay cierta resistencia a hacer absolutamente transparente todos los procedimientos que ocurren dentro de, o bueno, más que transparentes, públicos, para que todos vean los procedimientos que se están haciendo en los entes electorales. ¿Cuál es el procedimiento que se debería seguir para tener una seguridad sobre que no haya habido fraude en nuestro país? Mire, yo lo digo en mi columna de esta semana, que está publicada en más de una decena de diarios de la región. Solamente la auditoría de las elecciones en el Perú va a legitimar al ganador y va a salvar la democracia. Esa auditoría debe ser hecha por la OEA. ¿Quién la tiene que pedir? ¿Es el presidente del Perú o es la Junta Nacional de Elecciones que ustedes tienen en el Perú? O lo mejor sería que la pidan conjuntamente los dos candidatos, Castillo y Keiko Fujimori, porque de esa manera, tanto el señor Pedro Castillo como la señora Keiko Fujimori van a mostrar que tienen buena fe, van a mostrar que tienen transparencia, y el que gane va a tener garantía de legitimidad. Ahora, ¿en qué consiste la auditoría? La auditoría es un pedido de un país a la Organización de Estados Americanos, que destaca decenas de investigadores de diferentes países. En el caso boliviano mandaron 36 técnicos, y lo que hacen es establecer una revisión de todo el proceso electoral en detalle, cosa que no hace la observación electoral. La observación electoral es topográfica. La auditoría electoral es agarrar los resultados, volver a controlar acta por acta, lo que tengan. Si los votos se han destruido, bueno, eso no se cuenta. Establecer la cadena de custodia, establecer el mecanismo de cómputo, establecer todo el sistema hasta llegar al resultado final y certificar un resultado. Si el Perú le pide a la OEA una auditoría y la OEA certifica el triunfo del señor Castillo o de la señora Fujimori, Castillo, Fujimori o el que resulte ganador va a tener la legitimidad que no tiene en medio de esta disputa. Claro. El Perú va a tener la tranquilidad de estabilizar su democracia. O sea que yo creo que bajo ese viejo adagio popular que dice al buen pagador no le importan las prendas, ni a Fujimori ni a Castillo debería importarles, y más bien ellos deberían ser los más interesados en pedir que a la brevedad posible se ponga en marcha un proceso de solicitud de auditoría a la Organización de Estados Americanos, que además lo hace muy rápido porque tiene un equipo establecido de técnicos en su sede y en todas las Américas en este sistema de lo que es el control electoral. Ahora, una pregunta, ¿cuánto demora más o menos para tener esto un poco más? ¿Cuánto demora en Bolivia, para ser más específicos? 2 o 3 semanas, no demora más, porque es un tema de recuento técnico. Rápido. O sea, es una cosa rápida, y además claro, en el Perú ustedes tienen otro problema. El 28
de julio, que es el Día de la Patria Peruana, tiene que haber cambio de presidente. Entonces, antes de eso, de acuerdo, contando los días de aquí para allá, hay dos posibilidades de llegar al 28 de julio. Se llega en una crisis en la cual el órgano electoral peruano termina proclamando un ganador, la otra parte, quien se ha declarado no ganador, impugna, el país está dividido, la gente ya está en las calles, hay inestabilidad. Eso hay que frenar. Y la manera de frenar es eso es buscar la legitimidad a través de un órgano que está hecho para eso. Yo le quiero decir además esto. El Perú, como todos los países miembros de la Organización de Estados Americanos, tienen convenios y están obligados a usar esos mecanismos en función de la Carta Democrática Interamericana que se suscribió precisamente en Lima el 11 de septiembre del año 2001. De acuerdo. De acuerdo. Bueno, nos hemos quedado cortos de tiempo. Espero podamos invitarlo en otro momento para seguir discutiendo estas cosas. Siento que ha habido varios temas que nos han quedado un poco cortos en este aspecto. Por ejemplo, digamos, todo lo que nos está escribiendo del avance regional de este mecanismo para hacerse con los distintos países. Pero bueno, ahí nos ganó el tiempo. Muchas gracias, señor Sánchez. Gracias, encantado. Hasta luego, muy amable.